Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más al área específica de pensamiento matemático. Concretamente en esta ocasión estaremos abordando el tema de razones trigonométricas. Con base en el temario, dicho tema corresponde al número 3 de la lista. Empecemos pues definiendo a las funciones trigonométricas. De hecho, se dice que las funciones trigonométricas son las razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Y justamente a partir de esta premisa empecemos a repasar. En primer lugar, un triángulo rectángulo surge de partir por la mitad a un rectángulo. Dicha figura que se forma es justamente un triángulo con ciertas características, siendo una de ellas la más importante, que está formado por un ángulo de 90 grados. Ahora bien, justamente en la parte central de la pantalla se puede observar un triángulo rectángulo, donde se observan cada una de las partes que lo componen, empezando por su principal característica, un ángulo de 90 grados. A su vez, también tiene ángulos internos, en este caso definidos como alfa o teta. Y por supuesto que está formado por tres lados, los cuales se conocen como los catetos. Y por supuesto que el lado más largo se conoce como hipotenusa. De hecho, en un triángulo rectángulo, justamente el lado que permanece fijo es la hipotenusa, ya que este nunca cambia. Sin embargo, los catetos, tanto adyacente como opuesto, dependerán del ángulo con el que se estén observando, ya sea teta o alfa. De hecho, veamos esto más a detalle. En principio, para poder determinar si un lado es el cateto opuesto o el cateto adyacente, necesitamos primero que nada tomar como referencia un ángulo. En este caso, si tomo como referencia al ángulo alfa, entonces a partir de este puedo decir que mi cateto opuesto es justamente el lado que tengo enfrente, ya que es opuesto a este. Por lo tanto, el cateto adyacente es justamente el lado que está en la parte baja, es decir, el que no se muestra directamente. Por lo tanto, cateto opuesto sería la A y cateto adyacente sería la B. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tomamos como referencia al ángulo teta? Bueno, aquí los papeles se invierten, ya que en esta ocasión el lado que tenemos enfrente es el B, llamado ahora cateto opuesto, y el lado que tenemos justamente cerca de nosotros es el cateto adyacente. Muy bien, esto deben tenerlo perfectamente claro, ya que de ello depende que hagamos correctamente los ejercicios. Por otro lado, también es importante resaltar que existen diversos tipos de funciones trigonométricas, siendo las tres más importantes conocidas como seno, coseno y tangente, las cuales están estrechamente relacionadas con los lados de un triángulo rectángulo. Estos de la siguiente manera, empezando por seno, pues se establece que el seno de un ángulo, ya sea alfa o teta, se conoce como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, descrito a través de una ecuación, en este caso como seno de alfa, cateto opuesto entre hipotenusa. Si tomamos como referencia dicho ángulo, el cateto opuesto es A y la hipotenusa sigue siendo la C. Así que esto depende mucho del ángulo de visión. Ahora, continuando con el coseno de un ángulo, este se dice que es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Tenemos que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es la B y la hipotenusa es la C. Muy bien. Y finalmente, la última función, tangente de un ángulo. Esta se dice que es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Concretamente, si volvemos a tomar como referencia al ángulo alfa, tenemos que la tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto A entre cateto adyacente B. De esta manera es A entre B. Por otro lado, antes de entrar de lleno con la resolución de ejercicios, es importante mencionar que las funciones trigonométricas hay de diversos tipos. Las previamente mencionadas, es decir, seno, coseno y tangente, son las principales y se conocen como funciones directas. Sin embargo, existen también las funciones recíprocas, que es básicamente los valores recíprocos de las directas. Por ejemplo, la función cosecante es la recíproca de seno, ya que aquí se voltean los valores. Ahora tenemos a la hipotenusa en la parte de arriba y al cateto opuesto en la parte de abajo. Y de manera similar también tenemos para coseno secante y para tangente cotangente. Y bueno, por último, también tenemos a las funciones inversas. Realmente estas no las vamos a ver y no hace falta aprendérselas, pero es importante que las conozcas. Básicamente sería el valor inverso
del ángulo. Por ejemplo, para el caso del seno del ángulo, su valor inverso, seno a la menos 1, nos daría el ángulo. Y también con las otras, coseno inverso, tangente inversa, entre otras más. Además, también este punto es importante resaltar una pequeña nota. Recuerden que vamos a estar trabajando con triángulos rectángulos y todos los triángulos tienen una pequeña característica. Se dice que los ángulos internos de un triángulo tienen un valor total de 180 grados. De esta manera, si partimos con un triángulo rectángulo que de cajón tiene 90 grados, significa que la suma de todos sus ángulos internos pues nos daría 180, ¿verdad? Entonces, de esta manera, tendríamos de ángulo de cajón 90 grados, más el ángulo alfa, más el ángulo teta, que da 180 grados. Y bueno, esto es importante que lo conozcan por si llegamos a tener un ejercicio que involucre dos ángulos y nos falta encontrar el tercero. Ya saben que con un pequeño despeje podrán encontrar tanto teta como alfa. Y por último, también vale mucho la pena resaltar que podemos utilizar al teorema de Pitágoras, el cual involucra a cada uno de los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto adyacente o opuesto al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado. De esta manera, en muchas ocasiones obtenemos el valor de la hipotenusa o uno de los catetos simplemente despejando ese lado. Muy bien, con toda esta información en la mano, ahora sí, es más que suficiente para que podamos resolver ejercicios de funciones trigonométricas. Bueno, empecemos con el primer ejercicio, el cual nos pregunta ¿cuál es la tangente del ángulo M del triángulo rectángulo? Empezamos con un ejercicio realmente sencillo. En esta ocasión, como se mencionó previamente, los valores de las funciones trigonométricas dependen del ángulo con el que se estén enfocando. En esta ocasión, el ángulo M. Acerca de dicho ángulo nos preguntan el valor de la tangente, pues recuerden que este valor se dice que la tangente de un ángulo, en este caso M, es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. De esta manera, lo único que tenemos que hacer es identificar dichos catetos. Entonces, tomando como referencia a M, el cateto opuesto es el que está enfrente y el cateto adyacente es el que está justamente al lado. Por lo tanto, simplemente nos queda sustituir valores, es decir, 15 entre 20. Y listo, este sería el valor. Obviamente en algunos casos piden que uno simplifique valores, pero en este caso en particular realmente esto ya no se puede. Así que la respuesta correcta es justamente lo que se ve en pantalla. Para el segundo ejercicio se nos cuestiona ¿cuál es la razón trigonométrica que determina el valor de seno de ángulo de 30 grados dentro de este triángulo rectángulo? Bueno, como pueden observar, el ángulo de referencia es 30 grados. Así que debemos preguntarnos, con base en este ángulo de referencia, la función seno, ¿cómo la determinamos? Bien sencillo. Seno de 30 grados estará determinada por el cateto opuesto entre la hipotenusa. De esta manera, solo debemos determinar o encontrar los lados que se mencionan aquí. Por lo tanto, ya que menciona el cateto opuesto, este es justamente el 1, valor que está enfrente, y la hipotenusa es justamente el 2 que está acá. De esta manera me quedaría, cateto opuesto es un 1, hipotenusa es un 2, por lo tanto es un medio, o también 0.5 en decimal. Pero como tenemos aquí una lista de respuestas, pues vemos claramente que la opción correcta es el inciso A, un medio. Muy bien. Ahora, en nuestro tercer ejercicio se nos menciona lo siguiente. Si la altura de una torre es 204 metros, nos preguntan ¿cuál es la tangente del ángulo de elevación desde el suelo hasta la parte superior de la antena de la torre? Considera que hay una distancia de 1200 metros a partir de la base del edificio. ¡Ah, caray! Este ya no es como los anteriores, se pone un poco revoltoso, pero no tanto, presten mucha atención. En primer lugar, tenemos un esquema, en el cual se nos dice que dicha torre pues tiene una altura de 204 metros, así que la podemos poner aquí, 204 metros. Además también dice que debemos considerar que hay una distancia de 1200 metros a partir de la base del edificio, es decir, justamente esta sección de acá. Y obviamente el meollo del asunto es justamente la pregunta, la cual se basa en la tangente del ángulo de elevación desde el suelo, es decir, el suelo está aquí hasta la parte superior de la torre. Esto está acá. Muy bien, entonces, como está marcado aquí, el ángulo que necesitamos determinar es teta.
tangente de dicho ángulo, la cual se define como cateto opuesto entre cateto adyacente, que son los valores que yo ya tengo. Evidentemente, si me pidieran determinar seno o coseno de un ángulo, pues tendría que encontrar primero que nada la hipotenusa, la cual encontraría utilizando el teorema de Pitágoras, pero ese no es el caso. Muy bien, como tengo acceso directo a los valores, simplemente queda sustituir en la ecuación. En esta ocasión, pues cateto opuesto tiene un valor de 204 metros y el cateto adyacente de 1200 metros. De esta manera, simplemente tendría que operar de esto dentro de mi calculadora, que la puedo usar durante mi examen, y obtener dicho resultado, el cual sería de 0.170. De esta manera, la respuesta correcta es el inciso B. Ahora bien, vale mucho la pena resaltar que ¿qué hubiera pasado si se hubieran equivocado y hubieran puesto 1200 entre 204? El valor que iban a obtener sería de 5.88. Y esto es muy importante, porque si son observadores, dicho valor corresponde al último inciso. De esa manera, es importante que estén 100% seguros de cómo están realizando las operaciones o cómo están involucrando a las funciones trigonométricas, porque si se equivocan en el último paso, realmente se equivocan en todo y este ejercicio ya no les va a contar. Así que mucho ojo. Ahora, para el ejercicio número 4, se nos cuestiona ¿cuánto mide el cateto adyacente del triángulo si coseno de 30 vale 0.87? Ah, caray, ahora sí nos voltearon el ejercicio. Ahora nos preguntan por el cateto adyacente. Entonces, con base en este ángulo, ¿cuál es el cateto adyacente? Bueno, el de enfrente es el cateto opuesto y el de un lado es el cateto adyacente, así que el que buscamos es justamente este. Y obviamente aquí nos dan un valor. Coseno de 30 grados es igual a 0.87. Ahora bien, como justamente nos menciona coseno de 30 y nos dan su valor, es probable que la mejor opción sea trabajar con coseno de 30, la cual se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. De esta manera me doy cuenta que tengo los valores de coseno de 30 y también el valor de la hipotenusa, así que simplemente con un pequeño despeje puedo encontrar el cateto adyacente. De esta manera tendría que es coseno de 30 por la hipotenusa. Ahora bien, ¿cuál sería el resultado? Bueno, simplemente ingresa valores. Coseno de 30 es 0.87 y la hipotenusa es 9. Entonces, al momento de realizar dicha operación, tendría un valor de 7.83. Muy bien, listo. Finalmente, el quinto y último ejercicio. En este se nos indica, determina la función trigonométrica con la razón correspondiente de acuerdo con la imagen. Y bueno, en esta ocasión la cosa se complica un poco. Tenemos aquí unas imágenes un poco borrosas, pero igual yo se las voy diciendo. Justamente aquí también se nos da una imagen de un triángulo y quieren que encontremos seno de 30, coseno de 30, tangente de 30 y tangente de 60. Entonces tenemos que relacionar dichos valores que vamos a encontrar con justamente 4 opciones. Pero bueno, independientemente de la respuesta que esté aquí, nosotros lo vamos a hacer de este lado y tomando como referencia pues a este triángulo. Así que igualmente va a estar bien. Empezando por seno de 30. Sabemos que la función seno está definida como cateto opuesto entre hipotenusa. De esta manera, si tomo como referencia al ángulo 30, vemos que el cateto opuesto es un 1. Sin embargo, el valor de la hipotenusa yo no lo conozco. Y ahí la cosa se pone un poco complicada, en teoría, pero pues realmente no es tanto. Déjame te explico. Para poder determinar la hipotenusa, pues debemos emplear el teorema de Pitágoras. Al momento de emplear dicho teorema, podemos determinar dicho lado. Así que, básicamente, sería despejar C, que nos quedaría como raíz de A cuadrada más B cuadrada. Bueno, con la ecuación despejada, ahora solo es cuestión de introducir valores. Entonces, en este caso, tenemos que C es igual a la raíz de ¿qué? De A y B, que son los catetos. Realmente el orden aquí no importa, pero voy a tomar a A como 2 raíz de 3. Entonces lo ponemos aquí, 2 raíz de 3, y esto elevado al cuadrado, más el otro que es un 1, así que 1 al cuadrado. De esta manera, pues tenemos que resolver. En primer lugar, tenemos el 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. ¿Esto cuánto nos da? Bueno, pues multiplicando 2 raíz de 3 por 2 raíz de 3, y bueno, a esto le sumamos un 1 y raíz de todo, tenemos lo siguiente. Y realizando dicha operación, obtendríamos un valor de 12 más 1, es decir,
que nuestro valor final sería raíz de 13, justamente el valor de la hipotenusa. Muy bien, con base en esto, ahora sí, le ponemos aquí raíz de 13. Perfecto. Seguimos con la siguiente función, que en este caso es coseno de 30. Básicamente lo mismo, ahora sería cateto adyacente. En este caso, el cateto adyacente es 2 raíz de 3 entre la hipotenusa, que es raíz de 13. Muy bien, seguimos con el tercero, tangente de 30. En este caso, tangente de 30 es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es un 1 y el cateto adyacente es igual a 2 raíz de 3. Muy bien, y finalmente, tangente de 60, que es similar al anterior, pero ahora tomando en cuenta a 60 grados. En este caso, el cateto opuesto es 2 raíz de 3 y el adyacente es un 1. Y de esta manera damos con los valores de cada una de las funciones. De hecho, si alcanzan a ver en pantalla, traten de compararlo con justamente lo que se marca en los esquemas, aunque realmente hasta para mí se ve un poco borroso. Bueno, en fin, espero que con todos estos ejercicios y la información previamente vista haya quedado claro el tema de funciones trigonométricas. Por último, ahora sí, les dejaría la sección de las tareas. Justamente aquí tenemos 3 ejercicios. Por favor, traten de resolverlos y si llegan a tener alguna duda, pues no duden en comentar en la caja de comentarios. Muy bien, por mi parte sería todo y nos vemos en el siguiente tema.